Muy buenos días, buenas tardes, estudiantes. Vamos a trabajar en la guía número 11, retomar los conceptos que habíamos dejado medios en pausa por algunas remediales, ¿no es cierto?, que tuvimos que hacer. En la guía anterior vimos el tema de fracciones, ya que las funciones, cuando tenemos que evaluar funciones, aparece el trabajo, ¿no es cierto?, con fracciones. Retomamos entonces la guía número 11, lo que es la función lineal y la función afín. En esta guía vamos a trabajar con la evaluación de funciones, tabulación de datos y gráficos de funciones. Recordarnos que toda función puede ser modelada a través de gráficos en el plano cartesiano. En guías anteriores vimos el tema del plano cartesiano y cómo se componía y algún tema de las gráficas. Ya el tema de evaluar funciones aparece en la guía número 9 y en esta parte aquí le agrego el link donde está el video de esa guía número 9. Recordarles que en el canal de YouTube también van a encontrar los videos de las otras guías, ¿ya? Por lo tanto, si tienen dudas de repente con un concepto que se vio en una guía anterior, pueden ir al canal de YouTube del Liceo Crecer y van a encontrar las guías de todas, los videos, perdón, de todas las guías. Ya, comenzamos. Lo primero, tabulación de valores de una función. El concepto de tabulación en el fondo es ingresar datos en una tabla, nada más que eso. ¿Ya? Entonces vamos a aprender aquí cómo ingresar datos en una tabla para después graficar. A eso, el ingreso de datos a una tabla es lo que se llama tabulación de datos. Observemos aquí el ejemplo, dice, realizaremos una tabla de valores para la función f de x 5x más 1. La función entonces es 5x más 1. Para graficar, para pasar esta función matemática a un gráfico en un plano cartesiano, lo primero que debemos hacer es evaluar la función en ciertos valores. ¿Qué significa evaluar? Significa reemplazar valores, ahí donde está el x, por valores dados. Estos valores pueden ser cualquiera. Recuerde que entre el 5 y la x hay una multiplicación, ¿ya? Entonces, en este caso aquí, vamos a trabajar con la función 5x más 1 y vamos a ir completando la tabla. Primero, elegimos los valores. En este caso se los doy acá. Estos valores que están aquí en la columna X son los valores que vamos a ir reemplazando en el X, ¿ya? El primer valor que tenemos aquí es menos 1. Por lo tanto, yo digo 5 por menos 1 más 1. Y eso es lo que tenemos en esta parte de aquí. ¿Se fijan? Y esto es lo que se llama evaluar funciones. Es decir, reemplazamos el menos 1 en la X. Y digo 5 por, y en vez de X, menos 1 más 1. Multiplicamos aplicando orden de operatoria y reglas de signo. ¿Ya? Recordad, todo esto se incluye en esto. 5 por menos 1 me da menos 5 más 1. Reglas de signos distintos se restan y se conserva el signo del número mayor. Es decir, cuando el x vale menos 1, el valor de la función va a ser menos 4. Repito, cuando el x vale menos 1, el valor de la función es menos 4. Y ese menos 1 que dimos y el menos 4 que dio como resultado es el par ordenado que nos va a servir para graficar. El primer valor, el menos 1, corresponde al eje X. Y el segundo valor corresponde al eje Y. Acá arriba dice X, f de X. Ese f de X es lo mismo que yo diga Y. ¿Ya? Entonces, la primera componente de este par ordenado corresponde al eje X, siempre, y la segunda componente corresponde al eje Y. Siempre están ordenados. Si recuerdan en la guía donde vimos ubicar puntos en un plano cartesiano, siempre es en el orden X, Y. Es decir, X menos 1, Y menos 4. ¿Ya? Luego,
Hacemos lo mismo con otros valores, en este caso el 0. Reemplazamos el 0 en la x, decimos 5 por 0. 5 por 0 más 1. 5 por 0, 0, más 1, 1. Es decir, cuando el x vale 0, el y o el f de x vale 1. Y el par ordenado sería 0,1. Y este proceso se va repitiendo con los valores que yo tengo acá. Acá reemplazo el 1, resuelvo, y obtengo mi par ordenado. Y así sucesivamente. ¿Ya? Es decir, para completar, tabular se llama esto que estamos haciendo aquí, esta tabla, lo que debemos hacer es evaluar la función. ¿Qué significa evaluar? Reemplazar los valores que se dan en la columna X, reemplazarlos en el X, resolver respetando orden de operatoria y respetando reglas de signos, y me da otra coordenada para poder formar mis pares ordenados, que estos pares ordenados son los que yo voy a graficar, voy a incluir, ingresar al plano cartesiano. Esta tabla, después con la práctica no es necesario hacerla tan detallada, simplemente siempre obtenemos algo como esto. Ya, un resumen de eso. Si ustedes observan, aquí están los valores que yo le di al X, y acá están los valores que resultaron después de haber hecho este proceso. Ya, por lo general uno trabaja con esta tablita, la tabla resumida. Y aquí hay un ejemplo. Esta gráfica que está aquí es justamente la gráfica de la función que estábamos analizando, de la función 5x más 1. ¿Ya? Luego de completar la tabla, pasamos esos valores a un gráfico, donde tenemos el eje X y el eje Y en el plano cartesiano. ¿Ya? En este caso observamos que la función no pasa por el 0, 0, no pasa por el origen del plano cartesiano. Como no pasa por el origen, es una función afín. Recuerden la diferencia entre función afín y función lineal que estaba en la guía anterior. Otro ejemplo que tenemos acá ya nos da un ejemplo, dice: completemos una tabla con los sueldos de un corredor de propiedades de una empresa que recibe 300.000 pesos más un 2% de las ventas de casas que realiza en un mes. Primero podemos identificar que si X representa el monto de las ventas realizadas en millones de pesos, la función que representa el sueldo del corredor de propiedad es, y aquí tenemos la función matemática, ¿ya? Ese 2 partido en 100 se refiere al 2%, ¿ya? 2%, 2 de 100. ¿Ya? Al dividir me da el 2%. Reemplazo, ¿no es cierto?, los valores, y el valor que se le paga por venta. Esta expresión se puede simplificar de esa forma, por lo tanto la función me queda de esta forma que está aquí. Esa es la función en el fondo, ¿ya? Los pasos anteriores muestran cómo llegamos a esta función. Aquí está la explicación del 20%. Del 2%, por ahí hay un error, 2%. Luego se eligen valores. Estos valores son al azar, yo puedo dar cualquier valor. Esos valores los evalúo, es decir, los reemplazo en la función. Hago la operatoria y obtengo mis pares ordenados. ¿Ya? Es decir, aquí es lo mismo que hicimos acá arriba en la tabla anterior. Simplemente son valores más grandes nomás, pero es exactamente lo mismo. Luego, estos valores que tengo acá, los pares ordenados, son los que me sirven para graficar. La tabla resumida la tenemos acá. Y aquí sale una explicación que es importante leer. Los pares ordenados nos entregan una información que es importante. Los pares ordenados, lo que obtengo aquí, nos entrega información importante, y aquí hay una explicación con algunos valores. 0,300.000. Si el corredor no vende, es decir, vende 0, simplemente recibirá su sueldo base, que serían 300.000 pesos. Si el vendedor vende 10 millones de pesos, recibirá un sueldo de 500.000 pesos. Que es lo que tengo ahí, miren. Si yo recibo 10, al hacer la operación me da 500. Es decir, si él vende 10, obtiene 500.000 pesos de sueldo. Y eso es lo que significa los pares ordenados. Luego,
Hay unos ejercicios acá, donde ustedes tienen que hacerlo. Tienen la función, en este caso es 3x más 4, y aquí le doy los valores. Estos valores debemos irlos reemplazando en la x, es decir, hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo inicial. ¿Ya? Ustedes lo hacen con los valores que se les dan aquí. Van reemplazando, resuelven, y el valor que obtengan lo escriben ahí. Recuerden que el f de x es lo mismo que decir y. ¿Ya? Acá yo tengo el eje X del plano cartesiano, y el valor que me resulte es lo que va en el eje Y del plano cartesiano, que es lo mismo decir fx. Y luego escribo mi par ordenado, y aquí al ladito tengo ya la tabla resumida. Con esta tablita después graficamos. Lo mismo con esta función, 7x menos 2, se le dan los valores, estos valores se evalúan en la función, es decir, se reemplaza. En el primer caso va a quedar 7 por menos 20, menos 2. Resuelven y van obteniendo sus pares ordenados y resumen la tabla. Lo mismo aquí, ¿ya? Exactamente lo mismo, se le dan los valores, los reemplazan en la función, resuelven y les da el valor a ubicar en el eje Y del plano cartesiano. En el siguiente ejemplo, en el D, dos cosas. Primero aparecen fracciones, que por eso se hizo la guía anterior con el recordatorio de fracción, ¿ya? Y no les dan los valores, es decir, ustedes tienen que inventar valores. Yo les aconsejo que sean valores pequeños, ¿ya? Entre menos 2 y 2, no valores grandes. Denle valores pequeños para que les sea más fácil el cálculo. Estos valores que ustedes decidan dar aquí, los reemplazan ahí, hacen exactamente lo mismo que se hicieron en las tablas anteriores. Lo mismo aquí. Ustedes eligen valores, los reemplazan en la función, ojo que aquí aparecen fracciones, ¿ya? Así que si tienen dudas, vayan a la guía anterior, el video de la guía anterior está en el canal de YouTube. Y luego aparece un ejercicio donde ustedes tienen que leerlo, analizarlo, le aparece la función y completar la tabla, ¿ya? Completar la tabla. Y aquí le pide explicar qué significan los pares ordenados. Cuando le pide explicar qué significan los pares ordenados, se está refiriendo a el ejemplo, a esto, algo similar a esto. ¿Qué significa? ¿Ya? Los pares ordenados que obtengan. La segunda parte de la guía es gráfico de rectas. ¿Ya? Lo primero, aparece un recordatorio del plano cartesiano. Recuerden que un plano cartesiano es un sistema de referencia donde tenemos dos ejes perpendiculares. Perpendiculares significan que en esta parte donde está el 0, se forma un ángulo de 90 grados. Eso significa que sean ejes perpendiculares. Este punto donde está el 0 se llama el punto de origen, o el punto 0, 0. El eje X, que es el horizontal, también recibe el nombre de eje de abscisas. Y el eje Y, que es el vertical, también recibe el nombre de ordenadas. Recuerden que para trabajar con un plano cartesiano, siempre, primero ubicamos el eje X y luego el eje Y. Los puntos que ubicamos en un plano cartesiano se llaman pares ordenados, que era lo que veíamos arriba, y siempre los pares ordenados están en el orden X, Y, ¿ya? Siempre en ese orden. Es decir, siempre ubico primero el eje X y luego el eje Y. Hay un ejemplo aquí, dice, graficaremos la recta Y es igual 5x más 3. Recuerden que ese Y puede aparecer como Y como f de x, es lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a graficar esta función, 5x más 3. ¿Qué es lo primero que se hace? Se hace la tabla, ¿no es cierto? Y se evalúa la función, es decir, se reemplazan estos valores que se le dieron en este caso en la función. ¿Ya? Esto de aquí es exactamente lo mismo que hicimos en la primera parte de la guía. Entonces ya ustedes ya vieron arriba cómo hacerlo. Estos pares ordenados son los que usamos para graficar. Observemos lo siguiente. A ver, vamos a achicar un poquito aquí para que se vea. El primer par ordenado
es menos 3, menos 12. Siempre en el orden X, Y. Entonces yo digo, menos 3, menos 12. Ahí tengo el 1, el 2, el 3. Ahí está el 3. No dio la gráfica como para escribir el numerito, porque ya queda muy pequeño, pero ahí está el menos 3. ¿Se fija? Hacia la izquierda. Los negativos están hacia la izquierda y los positivos a la derecha. El par ordenado es menos 3, menos 12. ¿Qué significa? Que cuando Sx vale menos 3, al resolver me dio menos 12. Y eso es lo que ubicamos aquí. Observen, miren. Menos 1, menos 2, menos 3. Y si contamos hacia abajo llegamos a menos 12. Es decir, menos 3, menos 12. Ahí está la coordenada ubicada. Después tenemos menos 2, menos 7. Menos 2. Y contamos 7 hacia abajo. Como es menos 7, es hacia abajo. Si fuese positivo, sería hacia arriba. Y así sucesivamente se fueron ubicando estos puntos siempre en el orden X, Y. En la parte positiva tenemos 0,3, 0, 3. ¿Se fijan? Después tenemos 1,8, 1, 8. ¿Ya? Y así se van ubicando. Luego, estos puntos que se fueron ubicando se unen y se forma una recta. Una recta, ¿ya? En la función lineal y en la función afín, y esto pónganme atención, en la función lineal y en la función afín, la gráfica siempre va a ser una recta. Si no le da una recta es porque está mal hecho algún cálculo, algún punto fue mal calculado. ¿Ya? Me refiero a esto. ¿Ya? Si al ubicar los puntos se curva, ¿ya? No da una recta, es porque alguno de estos cálculos está mal hecho. Esto en el caso de la función lineal y la función afín, que es la que estamos viendo. Hay otro tipo de funciones que sí son curvas, pero esas son otras funciones que todavía no hemos visto. ¿Ya? Entonces se ubican los puntos y se unen y se forma la recta. De esa forma se grafica. Y luego viene ejercicios para ustedes. Le da varias funciones para graficar. Dice, grafique las siguientes funciones lineales. Si ustedes se fijan, las funciones que tengo aquí son bastante cortas. No tienen la segunda parte como aquí. Cuando no tienen esa parte, es porque la recta va a pasar por el 0, 0. Es decir, va a pasar por el punto de origen, va a pasar por el 0, 0. Y esas funciones son funciones lineales. ¿Ya? Guía anterior. Y las funciones afines son como estas, ¿ya? Que no pasan por el 0. Entonces la segunda parte es grafique las siguientes funciones afines. Y luego le dice que observe la diferencia entre las funciones lineales y las funciones afines y responda cuál es la diferencia entre ambas gráficas. ¿Ya? Y en la guía le aparecen los espacios para desarrollar estos ejercicios. Aparece la tablita, ustedes le dan valores, calculan, obtienen su par ordenado y van graficando en el plano que está al lado. Tanto para las funciones lineales como para las funciones afines, la misma situación, y luego responden la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ambas gráficas? ¿Ya? Esa sería la guía entonces número 11, espero se haya entendido. Si hay dudas, ustedes también saben cómo comunicarse conmigo. Muchas gracias por su atención.